Bendiciones, mis amigos y amados del Señor Jesucristo. Bueno, estamos hoy tratando la clase número 5 sobre cómo discipular a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Como te dije en clases pasadas, si lo que tú estás haciendo te está yendo bien, esto no es para ti. Esto es para líderes que no saben o no han podido crecer y han tratado de todas las maneras, de todas las formas, mirando cómo otros lo hacen y haciendo de todas las cosas, eventos, para ver si se puede crecer, desarrollar. Y no lo han podido lograr. No es que yo tenga la fórmula para que tú lo hagas. Ya te dije desde el principio que Dios trata con cada persona diferente. Yo solamente quiero expresarte cómo el Señor Jesús lo hizo con sus 12 y cómo esos 12 lo hicieron con las demás personas. Porque se trata es de que nuestro Señor Jesucristo es el que hace que la obra crezca. Lo hemos visto en versículos que hemos leído. Si Él no lo hace, no hay manera de que podamos hacer nada. Y quedamos la vez pasada mirando que todas las personas que fueron usadas por Dios para hacer algo eran personas muy influyentes. Una persona influyente es una persona que al aconsejar o al hablar eh, puede transmitir un cambio a la otra persona y la otra persona recibirlo como posible para hacerlo. Entonces, y fuera de ser una persona influyente en lo que habla y la confianza y las esperanzas que da y sembrar la credibilidad para que se puedan suceder las cosas, en la Biblia un discípulo del Señor Jesucristo se debe de mover en los dones que se necesitan para poder hacer que la obra el Señor la pueda hacer, porque el que lo hace es Él, los dones los tiene Él. Y ahora en esta dispensación que nos ha tocado vivir, el Espíritu Santo es el que hace la labor que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estaba en la tierra. Él es el que le lleva toda la gloria y toda la honra a Él. Leímos en la Escritura que Él nos iba a hablar de lo presente, de lo futuro, de las cosas que nos va a revelar para que las cosas sucedan. Entonces terminamos hablando en Hechos capítulo 9, del versículo 31 al 35, y hablando sobre el comportamiento de la iglesia en ese momento. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando, caminando, viviendo en el temor del Señor, que es algo que te dije que es supremamente importante, y que tener el temor a Dios no es tenerle miedo, es tenerle una suma reverencia, es tener temor de pecar para no ofender al Señor, es el temor de que nosotros no utilicemos la gracia que nos ha sido dada y que no seamos obedientes a Él. Porque cuando Pablo habla de que más vale busquemos estar llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a hacer nada sin Jesucristo. El mismo Señor dijo que el Espíritu y Él eran lo mismo. Quiere decir que aquel que está metido de fondo en las palabras del Señor siempre va a estar llenándose del Espíritu Santo. La palabra que el Espíritu te revela, te manifiesta cómo la va a hacer, cómo se van a lograr las cosas. Eso hace que tu temor reverente a Dios vaya creciendo y que permanentemente estés llenándote del Espíritu Santo. Si en algún lugar el Espíritu Santo te va a estar hablando, edificando, conversando contigo, es a través de las palabras que salieron de la boca de Dios, de las palabras que el Espíritu inspiró para que los hombres que Él escogió escribieran lo que hoy nosotros llamamos Biblia. Entonces dice que la iglesia crecía
porque vivían en ese temor reverente al Señor. O sea, y se era edificada andando o viviendo o caminando, como le quieras ver, en el temor del Señor y en la fortaleza o en la ayuda que el Espíritu Santo daba. Y en base a esto, la iglesia seguía creciendo. Entonces quedamos en donde, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Aquí vamos a mirar, como en muchas otras escenas del Nuevo Testamento, con Pedro, con Pablo, con todos los muchachos que el Señor separó, que no solamente la palabra iba sola, el consejo no iba solo, sino que Dios hacía milagros, señales, para testificar el mismo Dios del cielo que esa palabra que ellos quieren instalar, que llamamos gracia, que es el reino de Dios en nosotros y a través de nosotros, tiene que ir acompañada con señales y con milagros. Porque conozco de muchos lugares en donde hay milagros pero no hay palabra y la gente termina yéndose. O hay lugares en donde hay palabra pero no hay señales y no hay milagros y la gente también se va. Pero veo como norma general que en los lugares en donde hay palabra, buen alimento, buena nutrición para el alma y el espíritu de las personas, que hay milagros, son lugares crecientes, continuo, de continuo. Y entonces ahí estaba Eneas, que llevaba 8 años paralítico. Y entonces dice en el versículo 34, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y al instante se levantó. Hay algo sorprendente y que los apóstoles aprendieron muy bien del Señor Jesucristo. Tú no vas a encontrar en ninguna parte de los 4 evangelios al Señor Jesucristo arengando al enfermo, al necesitado, como si lo hacemos hoy, que tratamos de hacer oraciones extensas, para tocar las emociones de las personas, para poder que reciban un milagro, una señal. Tú vas a ver que Jesucristo solamente hablaba, ten, levántate, sé sano, camina, envía una palabra y se levantaba la gente. ¿De qué me está hablando esto? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros tratamos que nuestra elocuencia, que el conocimiento de versículos bíblicos, a través de estarlos usando en el momento en que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga lo que Él sabe hacer, lo que hacemos nosotros es que nos colocamos por encima, dando oraciones y largas y tratando de motivar a la gente que se quiebre, que se toquen. No, de eso no se trata, ni de que la gente se caiga cuando le pongamos las manos tampoco. Esto se trata de el poder de Dios que tiene que no que está dentro de nosotros, pero que tiene que fluir. Todo hijo del Señor que haya sido salvado por su sangre en esa cruz y va bajo la gracia de esa resurrección, usted no tiene ni que dar alaridos ni hablar tan pausado y tan pasito para que el Espíritu obre. Esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Él da esos dones a los hombres, pero el hombre tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo ejecute. Usted sabe que tiene el don porque usted puede ver testimonios a través de su vida, de su diario vivir, que Dios usa. Entre más usted le permite al Espíritu Santo que Él haga con su don, más va a ser la manifestación, va a ser la influencia que usted tenga. Y en esto tenemos que trabajar cuando estamos preparando discípulos. Prepararlos en que es Él, en que esa confianza y ese poder con el que nosotros hablamos, esa convicción de que las cosas van a suceder, es donde el Espíritu Santo
trabaja. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Cómo se convirtieron? ¿Por un sermón que Pablo dio? No, porque pudieron ver a una persona que llevaba 8 años paralítico y que no solamente era lo que Pablo hablaba, sino el poder que caminaba con Pedro, era el poder que caminaba con Pedro, que tan pronto en el nombre del Señor le dijo al paralítico que se levantara, se levantó. Entonces, este estupor, esta maravilla que causó entre toda la gente de Lida y Sirón que vieron ese acontecimiento, dice que se convirtió en el Señor. Eso es lo que viene. Eso es lo que está sucediendo ya en muchas partes del planeta Tierra. Dios está levantando jóvenes y no me canso desde el 2015 de anunciar lo mismo. Dios está levantando unos pastores Benjamín que en cualquier momento Dios me va a permitir hablar del capítulo 20 de Mateo sobre el dueño de la viña contratando los obreros para ir a la viña y poder expresar abiertamente que cómo nos han cortado una riqueza que a un papa se le ocurrió en el año 1308 para que los demás ministros de la iglesia pudieran estudiar mejor la Biblia, comenzó a colocarle capítulos y versículos. Entonces él fue dividiendo lo que era corrido, donde a él le parecía que estaba bien. Y entonces ahí comenzamos a separar una cantidad de acontecimientos que fueron en un solo momento y que fue escrito y narrado por ellos como el acontecimiento de ese momento. Poder darnos cuenta que lo que equivale no es cuántos años llevamos atrás sirviendo al Señor, sino en el momento en que podemos reconocer este poder y poder saber que no tenemos nada que ver con eso. El poder está en nosotros porque lo tiene el Espíritu Santo. ¿Qué va a usar Él? El don que Él vio que se acomoda con nosotros para poder hacerlo. Y entonces tenemos que darle libertad para que Él lo haga. Cuando Pedro caminaba hacia esta ciudad y vio que Eneas estaba enfermo, cuando él debió haber sentido la orden de Dios adentro, porque esto se camina, no, Jesús fue a muchos lugares, había miles de enfermos, lo apretaban miles, pero Él no sanaba sino los que tenía que sanar. ¿Y por qué no nos sanó a todos si todos creen y todos tenían fe? Pero no sé qué preguntárselo a Dios. Es la soberanía de Él. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Para que la pongamos y la dispongamos para Él. Pero ¿y si no me sana? Ya te lo dije en capítulos anteriores. No, este programa de discipular no es para juzgar si tienes poca fe, mucha fe, mediana fe, porque vamos a encontrar en los milagros del Señor que Él sanó personas que ni siquiera estaban pendientes de Él, como sanó a personas que lo apretaban o que fueron al encuentro de Él para que lo sanara, como también se sentaba una tarde y lo sanaba a todos. O sea, la soberanía de Dios queremos entenderla con nuestra mente cuadriculada. Somos una mente muy pequeña para caminar en los pensamientos de Dios. Dios conoce el corazón de cada persona y Dios le da a cada persona lo que esa persona espera recibir de Él o lo que Dios quiere sorprender a esa persona. ¿Ya? Pedro sabía que había quien caminaba, por eso fue influyente, por eso habló con autoridad. O sea, toda persona que es influyente en la iglesia tiene que tener mucho conocimiento audible de la voz del Espíritu, de la voz de Dios. Saber en qué momento Dios te dice haz, en qué momento te dice para, en qué momento te dice no hagas eso, en qué momento te dice no vayas allí, ve para otro lugar. Yo no quiero que vayas allí, como lo hizo con Pablo, no quiero que vayas allí. Tú quieres, no, yo quiero que vayas a Macedonia. O sea, estar sensible a la voz del Espíritu es lo que hace que seamos influyentes, es lo que hace que le demos libertad para que reine el Señor, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra, la misma que hizo con Jesús. Por eso está escrito que en este último tiempo la gente está esperando un gran avivamiento.
Yo pienso que lo que tenemos que esperar es la madurez de una fe tan dependiente de que el Señor Jesús es el que lo hace con el Espíritu Santo, igual que lo hizo en su ministerio, y que nuestra voluntad sea permeable, que el Señor la pueda tomar y pueda usarnos cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y con quien Él quiera. Pedro sabía esto, por eso era que era influyente. Hay algo común en los ministerios que crecen. Sus líderes tienen denuedo para explicar la fe y dar esperanzas con las palabras en cualquier situación. Y esto acompañado de señalar los milagros que sean necesarios. Esto no va a cambiar. Esto no es que yo me lo inventé, esto está en la Biblia. Esto está a sacarlo de la Biblia. Ya, por eso Pablo le reclamaba a Timoteo que hablara con denuedo, que no tuviera temor, que si lo desafiaban o lo interrogaban o le hacían preguntas, que fuera un estudioso de las escrituras para que pudiera responder correctamente en el momento según la necesidad. Eso era lo que yo miro en la Biblia, que sucedía con todos, con Bernabé, con Apolo, con Santiago, con Judas. Vamos a ver si en estos días saco una lista de toda la gente que caminó alrededor de Pablo, que se movieron bajo estas normas. O sea, todo lo hace el Señor a través del Espíritu. Quedamos en que hay dos tipos de salvación: la del alma para la eternidad y la de las aflicciones y dolores en la vida diaria. Dios no solamente te salva cuando lo recibes en tu corazón para que cuando tu cuerpecito ya no pueda contigo, tú vayas a la vida eterna, sino que Dios está dispuesto para salvarte de las aflicciones, los dolores, las angustias, la desesperanza con que se puede vivir en la tierra. Él tiene esas dos maneras de salvarnos, para la eternidad y en la vida diaria. En la vida diaria usando la fe. ¿Ya? Por eso es que el nombre de nuestro Señor Jesús esconde salvación. La palabra de Jesús significa salvación, en hebreo, en griego, como tú lo quieras mirar. Para un israelita, en el momento en que sabían que el Mesías comenzó a llamarse Jesús, y los que se convirtieron al Señor, sabían que ese nombre no solamente significaba salvar el alma de pecado como estaba escrito, sino que los iba a socorrer, a guardarlos, a defenderlos, a rescatarlos emocionalmente de todas las cargas que le colocaba la religión, de toda la carga que le colocaban los hombres que supuestamente debían hablar por el Señor, y lo que hacían era colocarle pesos para que ellos hicieran lo que ellos pensaban que era correcto, aunque no estaba en la ley. Una mala interpretación. Él es el que nos guía por el camino de la victoria y la prosperidad, el que pelea juntamente con nosotros para que alcancemos la victoria. Ese es su nombre, Yeshua, Jesús. Cosas que ellos no entendieron en aquel tiempo, los del Sanedrín, ¿ya? Porque los hechos de un hombre tienen que producir una fe que funcione, que permita que el reino se instale en él. Nosotros que alcanzamos ese mayor conocimiento a la salvación que tuvieron los antepasados, siempre vamos a encontrar en nuestras Biblias dos palabras que tenemos que aprender. Y yo te lo he dicho, yo no sé hebreo, yo no sé griego, pero me toca aquí buscar las palabras claves. Así como en días pasados se hablé de batismo y bautizo. Por no entender esas palabras se hacen doctrinas en donde la salvación depende de que te metas en el agua, cuando no es así. Ahora hay dos palabras en la Biblia que son muy importantes y es para salvación. La una es soteria, que es salvar el alma en base al arrepentimiento del pecado. Y se hace por fe también. Pero también está la palabra soso, que es la que te venía hablando ahora, la liberación de los peligros y sufrimientos que tiene una persona en el diario vivir. Es la restauración de todas las cosas, en donde Dios comienza a cambiar todo. Y aunque el sistema siga empeorándose, si tú vives bajo esa salvación que se llama soso, que es la salvación en la vida diaria, que la hace Jesús, no solamente te da la salvación a la vida eterna, no. El Evangelio te ofrece armas divinas para destruir
y poderosas en Dios todas las fortalezas y especulaciones diabólicas que se pueden levantar dentro de tu culto racional y que irán o piensan ir en contra de los conocimientos del Señor. Cualquier cosa que el Espíritu Santo haga, lo hará igual que como lo hizo con el Señor, en una palabra. Y debe de ser visible, porque tú no ves al Señor Jesucristo haciendo obras en el Espíritu Santo y que no se puedan mirar, intangibles. No, todo lo que el Espíritu Santo hace tiene que ser tangible. Se tiene que mirar, se tiene que ver la transformación, la restauración, la resucitación de lo que sea, en el área que sea. Pero ¿cuál es el problema? El problema es los pensamientos que se levantan contra esas palabras que quiere usar el Espíritu Santo. Que, mire, de nada sirve que usted compre un libro de promesas si muchas veces ni lo abre. O solamente lo va a abrir en el día que necesita buscar sobre la aflicción que tiene por el índice que tiene. No, se trata de que su mente esté constantemente pensando en las palabras que Dios dice a favor de suya y de defensa a favor suya y de esperanzas a favor suyo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo va a usar tu fe y la fe está compuesta por palabras de Dios. Pero si estás atado y esclavizado a las palabras del sistema de este mundo, lo cual dice Pablo en Romanos 12:2, que nos tenemos que desadaptar, tenemos que romper con eso, porque eso no nos va a llevar sino de continuo al mal. Pero cuando tan pronto empezamos a usar la mente de Cristo, que es esos pensamientos de bien que tiene Dios para nosotros, ese conocimiento de continuo colocado en nuestra mente va a llevar cautivo los pensamientos que batallan en nuestro interior, colocando razonamientos y especulaciones y dudas y temores en contra de lo que Dios quiere hacer. Es donde empezamos a escuchar la voz de Dios, diciéndonos lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. En la clase pasada vimos cómo el Espíritu Santo nos revela el presente y lo que está por venir, pero va a usar las palabras. La fe tiene que estar compuesta y llena y rebosada por las palabras de Dios que destruyen todo tipo de fortalezas. No hay nada que te tenga atado, esclavizado a un comportamiento habitual permanente que se rompa si no es por la palabra. Pero la palabra tiene que estar en tu mente y en tu boca. Pensar, meditar y hablar. Pensar, meditar y hablar. Ahora, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra? Porque hay gente que se lee 2, 3 veces la Biblia en un año, pero parece que está leyendo un libro a la carrera. No, la palabra se hizo para meditarla, estudiarla, pensar en ella y luego comenzar a creer en esa palabra y luego empezar a hablar qué va a suceder. Porque las palabras son las que destruyen todo mal pensamiento, fortaleza, murallas que se quiera levantar dentro de nosotros. Por eso el Señor dijo en Juan capítulo 8, dice, entonces Jesús decía a los judíos, los que buscaban de Dios, porque recuerda que Él vino al pueblo judío, al pueblo de Israel. Él le hablaba a los que lo estaban buscando a Él por la señal, por las palabras, por la revelación, por las maravillas que veían. Los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Él no dijo que leamos un momento. Él no dijo que hagamos una página, ni hagamos 4 páginas, ni un libro. No, las palabras que se meditan y se piensan de continuo y tú las hablas en tu boca, esas son las que van a permitirle al Espíritu Santo que haga contigo, que te lleve a ser un discípulo, que puedas entender que un discípulo es un obediente a la voz de Dios, que ha sido influenciado por sus maestros para caminar en esa dimensión, en ese poder. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, es como si estuviera diciendo, o sea, creyendo, confiando y haciendo lo que ella dice, entonces verán. ¿Por qué hacer mi palabra? Comienza por obedecerla, meditarla, reflexionarla y hablarla.
Entonces cuando hagan eso serán mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, esta es la manera en que el Señor Jesús dice que debemos de ser libres. Tenemos que estar firmes en esa palabra. Tenemos que estar meditando en ella, hablando de ella, permanecer en ella. Tú no puedes poner un versículo en tu mente ahora y dentro de 2 horas ya no sabes qué leíste. Y en una semana menos. Y en un mes ni te acuerdas. Y de pronto la escuchas y, sí, yo la he leído. Eso no sirve, no funciona. Es mejor pocas palabras, pero que sean parte de tus pensamientos y que sepas para qué sirven, que sepas para qué se hacen y cómo funcionan. Ahí es cuando Él dice que la verdad nos hará libre. Por eso debemos siempre estar preparados para castigar todo pensamiento que se levante dentro de nosotros, que sea contraria a esas palabras que son la buena voluntad de Dios. Y estando firmes en estas palabras, es la única manera que resistiremos las acechanzas del diablo. Así que la fe se forma y funciona en nosotros si decidimos operar con las armas poderosas y divinas de Dios ocultas en su palabra. Mira, hay un versículo que toda la iglesia se sabe. A usted no lleva ahí 2 meses y ya sabe que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que tú esperas, la convicción, la certeza. Ahora, si nos detenemos en la primera frase, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Fe en la Biblia. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué es lo que estamos esperando con seguridad que suceda? ¿Lo que te imaginas o una palabra? No. Una palabra se activa dentro de ti y tú esperas que pase, que lo que estás creyendo de esa palabra, lo que estás confiando en ella, eso es lo que todo creyente espera, expectante, que se convierte en una realidad. Esa palabra que yo, por eso se espera confiado. O sea, cuando Pablo narra en Hebreos 11:1, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué esperas? Que acontezca un hecho a una palabra de Dios que tú estás creyendo y confiando que suceda. ¿A qué te lleva eso? A que esa palabra tiene que estar en tu mente y en tu boca. Entra por tu oído, está en tu mente, ahora está en tu boca. Y tú estás permanentemente hablando, diciendo, confesando esa palabra y moviéndote hacia ella. Porque la palabra tiene que hacerte mover. Eso es como si te pusieran motores a borda y te empujan. Y cuando el Espíritu Santo mira y te ve, que tú estás no solamente creyendo, sino confiando que esa palabra que está puesta en tu corazón, que la dijo Dios, tú estás esperando recibir de ella, Él se mete contigo en tu obediencia a esa palabra para que las cosas sucedan. Porque eso es lo que todo creyente espera expectante cuando ocurre una palabra. Está esperando que de esa palabra venga lo que él necesita. Y comienza a moverse porque el mismo Señor Jesús dijo, un discípulo es el que hace. Ese hacer no solamente es obedecer, sino caminar en ella. Usted tiene que caminar en ella. Si usted no está sin trabajo ahora, por un ejemplo se me ocurre, usted tiene que empezar que Dios provee, que Dios no va a permitir que un justo mendigue el pan, que allá afuera hay una puerta que usted tiene que tocar y que Dios la tiene preparada. Puede que toque 10 y no se abran, pero si la número 11 es la que Dios te está guiando, vas a tener el trabajo más excelente, la economía mejor, el negocio mejor. ¿Por qué razón? Porque si somos guiados por Dios, tenemos la fuerza, la fortaleza que nos da el Espíritu para ir detrás de una palabra a buscar un acontecimiento. Entonces, lo que nos movemos en la fe es por creerle a una palabra. Pero, mis hermanos, esto es parte del discipulado. Esto es lo que tenemos que fundir en el corazón, tatuar de nuestros discípulos, que sean capaces de moverse como lo hicieron en la Biblia los apóstoles y toda la gente que les ayudó,
que se narra en Hechos y en las cartas de Pablo, en Judas, en Santiago, en Juan. Todos se movieron bajo la orden de una palabra buscando hacerla. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque cada vez avanzamos un poquito más en las cosas que necesitamos cambiar, madurar, crear, porque aquí el importante eres tú. Por eso tú dices que oráramos al dueño de la mies o de la cosecha para que mande obreros para recoger tu cosecha. Eso me dice de que no todas las personas de una congregación son discípulos, son creyentes. Muchos de ellos van a testificar del Señor cuando puedan, pero no es gente que tiene esa antorcha encendida en el corazón que les quema por dar testimonio de lo que es el reino de Dios, de lo que es la cruz y la resurrección. Aunque todos lo hagan esporádicamente, los llamados a recoger la cosecha es gente que Dios prepara. Pero seguiremos hablando de eso. Yo sé que no son cosas que a nadie le gusta porque encontramos títulos en la Biblia, que esa es otra. Le pusieron títulos a la Biblia para poder escuchar, para poder narrar versículos que se puedan juntar para expresar un pensamiento. Jesús nunca dijo, esta es la gran comisión. Nosotros le pusimos el título, pero sí hay escondido en ella labor, que es la que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Te decimos gracias, Señor, gracias, y que la semilla, Señor, que es tu palabra, caiga en buenos corazones, que por lo menos puedan darse el favor o el desafío de mirar las Escrituras y poder darse cuenta de que si hacemos cambios a la altura y al nivel de lo que hacían los discípulos del Señor, vamos a permitir que el Señor Jesús añada almas todos los días a la iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.